Vamos a continuar entonces hoy. Hoy vamos Hola, a... buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Hoy vamos a continuar con un contrato en alguna medida relacionado con dos contratos, en realidad, o modalidades contractuales, en cierto modo conectadas con el contrato de cesión de derechos que habíamos visto la vez pasada. Bueno, vamos a empezar con una de estas modalidades, que es el contrato de asunción de deuda o cesión de deudas. Van a ver que la terminología en este punto no es del todo consistente en los autores o incluso en la ley, pero bueno, a ver, el concepto, ustedes recordarán que cuando hablamos la primera clase acerca de la cesión de derechos, eh, nos habíamos concentrado básicamente en lo que era el derecho personal, es decir, el derecho, el crédito, básicamente. Entonces, habíamos hablado de la cesión como un modo o como un contrato que tenía por efecto y por propósito que un acreedor transmitiera a otro, que se llamaba cesionario, su acreencia contra su deudor, que es el deudor cedido. ¿No es cierto? Hasta ahí creo que, eh, bueno, vimos todas las modalidades, efectos y, eh, y consecuencias principales de ese contrato. Ahora, eh, ¿dónde, ¿dónde nos vamos a parar ahora? Ahora nos vamos a parar en la otra, en el otro extremo de la relación obligatoria. Es decir, como vimos antes, había un acreedor que estaba transmitiendo a un tercero su crédito, su derecho. El contrato que vamos a empezar a ver ahora, o las modalidades contractuales, para ser más precisos, que vamos a ver ahora, se trata de contratos en los cuales quien cede su posición, quien transmite su posición, ya no es el acreedor, sino que es el deudor. En la cesión de derechos, ustedes tienen un acreedor y un deudor, y el acreedor es el que transmite su derecho y el deudor es una posición que queda fija. El deudor primero era deudor del cedente y luego pasa a ser deudor del cesionario. Pero la posición jurídica de deudor o de deudor cedido no, no varía. Es la, digamos, el punto de referencia constante de este contrato. En el en los contratos que vamos a ver ahora, que son los de cesión de deuda o sí, cesión de deuda o asunción de deuda, como también lo llama el código, allí estamos hablando de otra cosa. Estamos hablando de que quien cede es el deudor y la posición que queda fija e invariada es la del acreedor. Con lo cual, lo que vamos a tener es un deudor que le cede a otro su deuda. Suena un poco extraño, porque pareciera que cuando alguien cede a otro algo, le está cediendo algo positivo, un activo le está cediendo, no le estaría cediendo un gravamen o una deuda. Pero bueno, jurídicamente, digamos, es posible y es útil en algunos casos optar por dejar firme la posición del acreedor y que sea el deudor quien transmite su deuda a un tercero, de modo tal que entonces el acreedor, que en el momento uno era acreedor
de A, que es el primer deudor, después de la cesión de deuda, pasa a ser acreedor de B. ¿Por qué? Porque A le ha cedido su deuda a B, le ha transmitido su deuda a B. En el fondo, B ha tomado su carácter de deudor bajo una obligación o una relación jurídica determinada. ¿Se entiende esta primera aproximación? Sí, doctor. Bien. Sigamos entonces. Hay un concepto que en esto de la cesión de deudas o transmisión de deudas hay que tener claro. Y es el concepto de lo que es la deuda y lo que es la responsabilidad, o lo que es la obligación y lo que es la responsabilidad. Vamos a tratar de explicarlo lo más sencillamente posible. Imagínense ustedes una relación de obligación cualquiera en la cual existe un acreedor que vamos a llamar A y hay un deudor que vamos a llamar D, acreedor y deudor. Este deudor puede transmitir su deuda a otro deudor, que llamémoslo D2, es el deudor segundo, de modo tal de que entonces ahora el acreedor A va a tener un reclamo contra ese deudor, un reclamo directo contra ese deudor. ¿Por qué? Porque se ha producido esta cesión de la deuda. Ahora, puede ocurrir que tengamos otro caso en el cual tenemos a A, que es acreedor, a D, que es deudor, y aparece otro sujeto, llamémoslo también D2, pero este sujeto D2 no asume la deuda en el sentido de que se convierte en deudor frente a, sino lo que hace es un acuerdo con D por el cual las consecuencias de la deuda van a ser asumidas por este señor D2. Eso implica que mediante esta modalidad que vamos a ver que el código refleja, no se produce entonces una relación directa entre el acreedor y D2. El acreedor sigue teniendo reclamo exclusivamente contra su deudor. Lo que existe es un acuerdo entre el deudor y un tercero, por el cual el tercero asume la carga de la deuda o asume la obligación de liberar o de dejar al deudor en condición absolutamente indemne respecto de las consecuencias de su obligación. Veámoslo con un ejemplo muy, muy sencillo. Ustedes tienen un préstamo. A le dio un préstamo a D. D entonces ahora debe el préstamo. El préstamo es de $10.000 que los tiene que pagar dentro de un año. Puede suceder, vamos a la primera hipótesis, entonces que D le ceda su deuda a D2 o a D'. Entonces, a partir de un contrato de cesión de deuda. A partir del momento en que ese contrato se perfecciona, entonces el deudor de A va a pasar a ser D' o D2. Con lo cual se va a producir a partir de la existencia de este contrato una relación directa entre A
y D2. Lo borramos, vamos al segundo caso. A le da un préstamo a D. Es el mismo préstamo por los mismos $10.000 que se deben devolver igualmente dentro de un año. Ahora, puede ocurrir que D se quiera liberar de esa deuda y en vez de cederla a D', hago un acuerdo con D' por el cual en el momento en el que el préstamo sea exigible, D' le va a dar la plata necesaria para poderle pagar al acreedor. En ese caso, no va a haber una relación directa entre el acreedor y D'. El acreedor no le va a poder reclamar nada a D' porque D' no está tomando ninguna obligación, no está asumiendo la obligación que tiene el deudor frente al acreedor. Está asumiendo otra obligación distinta cuyo contenido consiste en liberar al deudor de las consecuencias de la obligación que ha asumido. ¿Se entiende? Les digo la verdad, me perdí con la cantidad de gente que nombró que interviene. No, son siempre 3 personas las que intervienen, ¿eh? Vamos de nuevo. Imagínense un préstamo entre A y D. ¿Hasta ahí vamos bien? A es el acreedor que entrega la suma, D es el que la debe devolver. ¿Estamos hasta ahí? Sí, sí, doctor. A través de un contrato de cesión de deuda lo que puede darse es que D le transmita su deuda, le ceda su deuda a un tercero, a C. De modo tal que ahora A le puede reclamar el mutuo a C. Punto. ¿Está claro eso? Sí. Ese ejemplo no tiene mayor dificultad. Esa es una cesión de deuda común y corriente, digamos. La complejidad viene en otro caso. Tenemos también un acreedor que le da un préstamo a un deudor. Tenemos a A que le da un préstamo a D, que es deudor. Estamos en la misma situación. Ahora D, en vez de ceder la deuda a C, hace un contrato con C por el cual C se obliga a darle a este deudor, al que debe el préstamo, las sumas necesarias para cancelarlo en el momento en que el préstamo vence. ¿Se entiende? Sí. Es decir, acá no se está cediendo la deuda original. La deuda original sigue estando en cabeza de D, que es el deudor, es el que recibió el préstamo. El prestatario sigue siendo el mismo. Y el prestamista sigue siendo el mismo y no tiene otra acción ni recurso contra nadie que no sea este prestatario. Lo que hace el prestatario es un contrato por el cual, en cierto modo, toma como una suerte de seguro por el cual un tercero está tomando sobre sí las consecuencias de esa obligación. Entonces, ¿se entiende? Sí, doctor. Entonces, la diferencia está en el que en el primer caso se asume la obligación. Hay una cesión de la obligación. En el segundo caso, no hay una cesión de la obligación. Hay una asunción de las consecuencias económicas de la obligación. Eso, vamos a ver, que da lugar a dos figuras jurídicas distintas que el Código Civil y Comercial regula en dos artículos diferentes o en artículos diferentes, digamos. Este segundo
esta segunda modalidad se llama promesa de liberación y las anteriores se llaman asunción de deudas. Asunción de deuda y qué se cortó. Se le cortó el profesor, me parece. Sí, iba a preguntar si era yo. Ahí está mandando, me parece que el nuevo link o algo. ¿Se escucha? Sí, ahora perfecto. No sé qué pasó, se había caído Sí. se había caído el sistema. Pero bueno, a ver, conceptualmente entonces, la diferencia está en que, Sí. o lo que cabe distinguir es, por un lado, la deuda o la relación acreedor-deudor, que es un tema, y por el otro lado, la responsabilidad por la deuda. Puede ocurrir que el deudor transmita directamente la deuda, con lo cual coloca a otro en ese lugar. O puede ocurrir que el deudor, quedándose con la deuda, sin embargo consiga un tercero que asuma las consecuencias económicas de esa deuda. Y en el momento que haya que cumplirla, la va a tener que seguir cumpliendo el deudor, porque es el deudor el que sigue vinculado. Lo que pasa es que va a tener un respaldo a través de este contrato que se llama promesa de liberación, por lo cual el tercero le va a dar al deudor todo aquello que el deudor necesite para poder liberarse de la obligación. En el primer caso, el nuevo deudor se coloca en los zapatos del viejo, y queda como deudor directo, el acreedor lo puede atacar a él. En el otro caso, el deudor sigue estando, no se mueve de su lugar. Lo que hay es alguien que le garantiza a ese deudor que, llegado el momento, le va a proveer lo necesario para liberarlo de la obligación, pero el deudor sigue obligado, pese a que tiene esta especie de reaseguro, y entonces el acreedor, por otro lado, al único que le puede seguir reclamando es a su viejo deudor, porque no hay uno nuevo que asuma la deuda. ¿Se entiende? Sí, perfecto. Sí. Bien. Hasta acá entonces van a ver que la primera figura, que es aquella en la que, digamos, hay un nuevo deudor que se incorpora a la obligación, tiene dos modalidades contractuales que vamos a ver, que son la cesión de deuda y la asunción de deuda, que están definidas las dos en el Código Civil y Comercial. Antes no aparecían, sino a través de una figura que se llamaba delegación, que ha quedado ahora ya sin mayor efecto, pero la cesión de deuda está definida en el artículo 1632 y la asunción de deuda en el artículo 1633. Por otro lado... Profe, Sí. perdón, profe, no lo quiero interrumpir. Pasa que no se ve la presentación.
Ah, perdón. Ahora la. Ahí la ven. Sí, profe. Bien, entonces, bueno, vean ahí abajo que aparecen, ven que dice subtipos. Esos subtipos son 3 modalidades o 3 tipos contractuales que el nuevo código incorpora como, digamos, mecanismos a través de los cuales se produce esta asunción de la deuda. El punto que conviene que tengan claro desde ya, para no empantanarnos más adelante, es que en la asunción de deuda y en la cesión de deuda, que son 2 contratos que ahora vamos a ver en qué se distinguen cada uno, que están definidos en el artículo 1632 y 1633, lo que hay es que hay un nuevo deudor al cual se le cede la deuda. Se vincula directamente con el acreedor, que es la primera situación que yo les había mencionado antes. En la promesa de liberación, lo que se da es la segunda situación. Hay alguien que aparece y le promete al deudor que lo va a liberar de las consecuencias de la obligación, pero no se pone en los zapatos del deudor, no lo reemplaza. El deudor sigue ahí. ¿Se entiende? Sí, doctor. Bien. Ahora, cuando hablamos de asunción de deuda o de cesión de deuda, es decir, la primera situación en la cual se produce la incorporación de un nuevo deudor a la obligación, esto se puede hacer de 2 maneras o con 2 efectos, que se llama acumulativo o privativo. Vamos al más fácil, que es el privativo. El privativo ocurre cuando el nuevo deudor reemplaza al anterior. Es decir, yo, en el caso del préstamo, a mí me dieron un préstamo y yo debo la devolución del préstamo de $10.000 más intereses dentro de un año. Consigo a alguien que me reemplace, hacemos un contrato de cesión de deuda o de asunción de deuda por el cual un tercero, Juan Pérez, viene y me reemplaza a mí con carácter privativo. Eso significa que yo me voy de la obligación y ya no debo más nada. Puede ocurrir que la asunción de deuda o la cesión de deuda lo sea con carácter acumulativo. Eso significa que Juan Pérez se mete en la obligación como un deudor más también, pero no me libero yo. Es decir, es un mecanismo por el cual le agrego un nuevo deudor al acreedor, lo mejoro, porque ahora me puede reclamar a mí y le puede reclamar al otro. Pero yo no quedo liberado. Entonces, cuando un deudor se incorpora a la obligación por vía de contrato de asunción de deuda o de cesión de deuda, puede hacerlo con carácter privativo o acumulativo. Es decir, hay una asunción de deuda privativa y una asunción de deuda acumulativa, y hay una cesión de deuda privativa y hay una cesión de deuda acumulativa. Según sea que el nuevo deudor desplaza al anterior o se suma o se adiciona, se acumula al anterior. ¿Vamos bien hasta acá? Sí, sí. Bien, un detalle más. Acuérdense que estos contratos de los que estamos hablando, que ya habrán identificado, son 3: asunción de deuda, cesión de deuda y promesa de liberación.
En ninguno de ellos se produce la novación. Recuerdan ustedes que la novación era un medio de extinción de una obligación por la cual se reemplazaba una obligación por otra, ¿no es cierto? Es decir, hay una obligación y esa obligación se reemplaza, se sustituye por otra, de modo tal que la segunda extingue a la primera. Entonces hay una solución de continuidad, se corta la primera obligación y nace una nueva. En la asunción de deuda o la cesión de deuda, y mucho más en la promesa de liberación, ya lo habrán intuido, lo que hay es una sucesión en la deuda. Eso significa que es la misma deuda a la cual se incorpora un nuevo deudor, ya sea reemplazando al anterior o sumándose o acumulándose al anterior. Esto es importante porque si se novara, bueno, eso implicaría la extinción de la deuda anterior, con lo cual si la deuda anterior tenía fiadores, los fiadores, digamos, quedan liberados porque se extingue la obligación principal. Si la obligación anterior tenía accesorios, se van a extinguir y la nueva obligación nacerá sin esos accesorios. Si tenía algún tipo de garantía real, por ejemplo una hipoteca, y hay una novación, en la novación que se va a extinguir esa obligación, lo cual no necesariamente ocurre en la cesión o asunción de deuda. Entonces, tengan en cuenta que el contrato de asunción de deuda o cesión de deuda, digamos, produce la transmisión de la misma deuda de un deudor a otro. En ese sentido, es similar o es consistente, digamos, con la cesión de derechos. Porque en la cesión de derechos, bueno, la cesión de derechos lo que ocurre es que es el mismo derecho o el mismo crédito que se transfiere o se va transfiriendo de un acreedor a otro. Es el mismo, con todas las características, los accesorios, los vicios y las virtudes que el crédito tenga. En cambio, en la novación se produce una extinción de un crédito y de un reemplazo por otro, o una extinción de la deuda y el reemplazo por otro, según la novación sea activa o pasiva. Con lo cual, bueno, lo único que quiero, digamos, enfatizarles acá es eso. Bueno, la asunción de deuda puede tener distintas finalidades o razones de ser. Algunas de ellas tienen sentido cuando se intenta simplificar un pago. Supónganse que hubiera, vamos al caso en que bueno, tenemos un acreedor A, es acreedor de D, ¿no es cierto? Pero a su vez D es acreedor de C. ¿Se entiende? Tenemos, digamos, dos obligaciones. Una entre A y D, en la obligación 1, y tenemos una obligación 2, en la cual tenemos entre D y C. Ahora, ¿se entiende? Esto en un pizarrón es más fácil de explicar, pero acá no tanto. Les pido que en todo caso, que si no, que si tienen algo para anotar, lo hagan. Pongan primero A, a continuación D y a continuación C. Entonces, la primera relación la tenemos entre A y D. A le dio un préstamo a D y D le debe $10.000 a A. ¿De acuerdo?
Hasta ahí es el mismo ejemplo que veníamos siguiendo de siempre. Pero supónganse que a su vez D tiene un crédito contra C, es decir, C le debe 100.000 a D. Entonces, ¿qué puede suceder? Puede ocurrir que a D le interese que C lo reemplace como deudor en la relación que tiene con A, entonces toma esa deuda y a partir de que toma esa deuda, en vez de deberle 100.000, le pasa a deber 90.000. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque le pagó, entre comillas, 10.000 asumiendo la deuda que él tenía con A. ¿Me siguieron? Esta como, ¿cuál sería? ¿Asunción para No, simplificar los actos de cumplimiento? claro, sería un caso de asunción para simplificar acto de cumplimiento. Es decir, en vez de que C le tenga que pagar a D y D le tenga que pagar a A, D sale del medio y C le paga directamente a A. Claro. Entonces, de ese modo, C después reduce su deuda con D. Exacto. Se reduce su deuda con D en la medida de la deuda que asumió frente a A. Y a A le sirve porque queda liberado. Ya no es más deudor de nadie. Comprendo. ¿Eh? Yo, por lo menos. Es el caso más habitual. Los que siguen se los voy a, si quiere, yo se los omito porque si no nos vamos a pasar la clase. Yo tengo un artículo escrito sobre esto donde explico ejemplos de todos estos. Si les interesa, se los puedo pasar o está ahí debe estar en el... Es un artículo que salió en la revista La Ley hace unos años. Se los puedo pasar y al que le interese ver eso lo ve de ahí, que lo va a ver más rápido. Y estando escrito... Sí, doctor, páselo. Bueno, se los paso A entonces. mí me interesa. Pero quería simplemente mencionarle un ejemplo para que vean todo esto que parece tan alambicado y complicado y teórico. Bueno, ¿para qué se puede usar? Bueno, se puede usar para eso, ¿no? Bueno, acá yo les había puesto la simplificación, no me acordaba que estaba puesto acá. Supónganse que A le presta 1.000.000 a B y B vende, bueno, es el ejemplo que les acabo de dar, así que si está entendido, sigamos. Bueno, entonces, ya dijimos entonces que estos contratos que aparecen regulados en 1632, 1633 y 1635 hablan digamos, de vicisitudes modificatorias de la obligación, no son novación, no son novación. Bueno, vamos al primer caso. El primer caso es el contrato de cesión de deuda que aparece definido en el 1632. Y ahí dice, hay alguien con el micrófono abierto y se escucha un ruido bastante fuerte. Dice, hay cesión de deuda si el acreedor, el deudor y un tercero acuerdan que éste debe pagar la deuda sin que haya novación. Si el acreedor no presta conformidad para la liberación del deudor, el tercero queda como deudor subsidiario. Bueno, esto después de haber sufrido un poco con lo que hablamos antes, me parece que podemos usar esos elementos para entender lo que dice este artículo sin mayor dificultad. Dice que hay cesión de deuda si el acreedor, el deudor y un tercero acuerdan. Primero, este contrato es un contrato que, según la mayoría de la doctrina, es trilateral. Es decir, es un contrato en el que deben intervenir necesariamente tres partes. ¿Y cuáles son esas tres partes? El acreedor, el deudor y el tercero,
El tercero es el que asume la deuda. Aclarando el artículo que es que sin que haya novación. Eso significa que asume la deuda sin que se produzca la extinción de la obligación vieja y reemplazo por la nueva. ¿De acuerdo? Sí, Entonces, acá tengan en cuenta esta cuestión que es muy relevante respecto y de la necesaria intervención de las tres partes. Es decir, a diferencia de lo que ocurre con la cesión de créditos, que como bien deben ustedes recordar era un contrato que se celebraba entre el acreedor y el tercero sin la intervención del deudor, al deudor simplemente se le notificaba que la deuda, que el crédito había sido cedido. Y a partir de ahí, de la notificación, se producían todos los efectos que ya sabemos. Pero esa notificación no implica que el tercero fuera parte del contrato, que de hecho no lo es. Es un contrato bilateral. Este es un contrato en el que los tres deben intervenir. El contrato de cesión de deuda. Aclarando la segunda parte y agregando que no debe mediar novación. Con lo cual es conveniente que, si bien la novación no se presume, el contrato claramente disponga que es un contrato de cesión de deuda y que no produce novación. Ahora, lo que la segunda parte del artículo dispone, en conformidad o en consistencia con lo que dispone el artículo 1634, que vamos a ver que es consistente con este, dispone que si el acreedor no presta su conformidad para la liberación, el tercero queda como codeudor subsidiario. ¿Qué está diciendo acá? Acá está diciendo que salvo que se lo pacta expresamente y el acreedor lo acepte expresamente, la cesión de deuda es acumulativa y no privativa. Es decir, digamos, quedan los dos deudores. Los dos deudores. Con lo cual, para que la cesión de deuda sea privativa, tiene que expresamente así pactárselo. Bueno, en cuanto a la obligación, debe pagar la deuda, dice, pero en realidad es que asume la deuda. Bueno, la segunda parte de este artículo, que como dijimos, es que el acreedor no presta conformidad para la liberación, el tercero queda como codeudor subsidiario, es una previsión, como les dije, consistente con el 1634, que dice que en los casos de los dos artículos anteriores, es decir, el 1632 que acabamos de ver y el 1633, el deudor solo queda liberado si el acreedor lo admite expresamente. Esta conformidad puede ser anterior, simultáneo o posterior a la cesión, pero es ineficaz si ha sido prestada en un contrato celebrado por adhesión. Entonces, ¿cuál es la regla? La regla es que si el acreedor no prestó su conformidad expresa, el deudor cedente de la deuda no se libera y queda obligado a la par de el nuevo deudor, con una peculiaridad que ahora vamos a ver. La conformidad esta, que tiene que prestar el acreedor, puede ser prestada con anterioridad, simultáneamente al contrato, o con posterioridad puede el acreedor liberar al deudor cedente. A ver, ustedes comprenderán que la razón de ser fundamental por la cual el acreedor debe intervenir en el contrato, a diferencia de lo que ocurre en la cesión, es por el efecto que el contrato produce
sobre el acreedor. Vamos un minuto a la cesión de crédito. En la cesión que vimos la vez pasada, en la cesión de crédito, cuando el cedente le transmite su crédito al cesionario, en principio, como regla, no hay mayor modificación o no hay mayor afectación en la posición del deudor cedido, y el interés que tiene el deudor cedido obviamente es el de enterarse para pagar bien. Por eso es que nuestro código, siguiendo la tendencia universal en este punto, configura al contrato de cesión de derechos como un contrato entre cedente y cesionario. El deudor no interviene, el deudor cedido no interviene, porque si le debía 1.000 pesos al cedente y tenía defensas para oponerle, cuando el cedente le cede el crédito al cesionario, no le va el deudor sigue debiéndole los mismos 1.000 pesos y tiene contra ese cesionario todas las defensas que hubiera podido ponerle al primer acreedor. Con lo cual no hay demérito, ni detrimento, ni perjuicio de ninguna naturaleza para el deudor. Por eso es que se lo considera un tercero y el contrato de cesión de crédito es bilateral. Cambiamos ahora de canal y vamos a la cesión de deuda. Y entonces ahí vamos a ver que la situación es sustancialmente distinta. Si yo soy deudor y quiero ceder mi deuda, pasarle mi deuda a otro, la posición del acreedor indudablemente cambia. Se ve afectada. No le es indiferente quién es el deudor. No es lo mismo que mi deudor sea YPF que mi deudor sea, qué sé yo, un tipo que pasa por la calle y que no tiene nada. No tiene patrimonio, ni tiene mala reputación, no paga sus deudas. En otras palabras, no se le puede cambiar el deudor a un acreedor sin su consentimiento. Entonces, por eso es que el contrato de cesión de deuda o el de asunción de deuda requiere siempre de la intervención del acreedor. ¿Se entiende? Profe, ¿qué dijo Sí. recién? Se me cortó. Que el contrato de cesión de deuda requiere siempre de la intervención del acreedor porque como regla no se le puede cambiar a un acreedor su deudor sin su consentimiento. Ah, perfecto. Entonces, bueno, eso es, digamos, el concepto de esta conformidad que debe prestar el acreedor. Hay una particularidad que tiene este artículo, el 1632, que ha sido criticada por la doctrina y en realidad va en contra también de lo que dispone el derecho comparado, lo que suele disponerse en el derecho comparado. ¿Qué es lo que dispone el artículo en la última parte? Dice que si el acreedor no presta conformidad para la liberación del deudor, el tercero queda como codeudor subsidiario. ¿Qué quiere decir esto? Que queda como codeudor, es decir, que quedan acumulados los dos quedan como deudores, es decir, no se libera el primer deudor y ocupa su lugar el segundo, sino que los dos quedan. El problema es que el nuevo que se incorpora queda como codeudor subsidiario. Eso quiere decir que el acreedor tiene que reclamarle entonces primero al viejo deudor y si el viejo deudor no paga recién puede ir contra el nuevo. Lo cual es un absurdo porque justamente el contrato de cesión de deuda se hace para que el tercero sea quien afronte la obligación en primer lugar. Puede quedar el viejo deudor,
como deudor también, en los términos acumulativos que habíamos reflejado, eso también lo refleja el derecho comparado de manera más o menos generalizada, pero lo que no refleja de manera generalizada es que el deudor que entra nuevo, que entra de refresco para asumir la deuda, quede sin embargo en un segundo plano y el acreedor tenga que reclamarle primero al viejo. Eso es absurdo. Lo natural hubiera sido que entrando el nuevo deudor sea este el que va a afrontar la deuda en primer lugar, y si este falla, el otro queda, el viejo deudor queda como de backup, queda como deudor subsidiario. Pero bueno, así es como lo regula el código. Hasta acá, entonces, el contrato de cesión de deuda, que como les digo, tiene como única definición y regulación ese del artículo 1632 que les mencionaba. Hay un segundo contrato que tiene por efecto transmitir la deuda, y este contrato está definido en el artículo 1633 y se llama expromisión. O suele llamarse expromisión, acá se lo llama asunción de deuda, pero sería una asunción de deuda estricto sensu, porque, bueno, ahora vean cómo define el contrato, cómo define el código de contrato. Dice que hay asunción de deuda si un tercero acuerda con el acreedor pagar la deuda de su deudor sin que haya novación. Si el acreedor no presta conformidad para la liberación, la asunción se tiene por rechazada. Bueno, el artículo es bastante confuso, como ahora vamos a tratar de interpretarlo un poco, pero a ver, ¿cuál es la diferencia principal entre la cesión de deuda y la asunción de deuda? Por empezar, las partes. Recuerden que por el artículo 1632 hay cesión de deuda cuando el acreedor, el deudor y el tercero se ponen de acuerdo para que el tercero asuma la deuda del anterior deudor. Es decir, dijimos que era un contrato tripartito. El contrato de asunción de deuda es un contrato que se celebra entre el acreedor y el tercero, sin que intervenga el deudor. Es decir, yo tengo yo soy acreedor y tengo este crédito por un préstamo con un deudor X, y aparece un tercero y ese tercero asume la deuda de X y yo como acreedor lo acepto. Y ahí también, en esa aceptación, puedo liberarlo, puedo liberar al deudor inicial o puedo no liberar. Si lo libero, bueno, me voy a quedar con el nuevo que asumió la deuda. Si no lo libero, voy a quedar como acreedor, van a quedar los dos deudores de manera acumulativa, como antes habíamos mencionado. ¿Se entiende qué es cuál es el concepto de este contrato que, como verán, es diferente del anterior? Porque acá no tenemos tres partes, sino que tenemos dos partes. Y acá tenemos, sí, también la posibilidad de que el nuevo deudor que se incorpore desplazando al viejo o se incorpore al lado del viejo como codeudor de la obligación. ¿Se entiende? Sí, profe, al deudor se le notifica de esto, ¿no? Bueno, creo que es un poco obvio. Claro, al deudor se lo notifica, si bien no es parte, la ley tampoco dispone que se lo deba notificar, pero la verdad es que las buenas prácticas harían que se lo tenga que notificar, sobre todo
si esta asunción de deuda tiene carácter liberatorio. Porque si yo lo estoy liberando, no tendría ningún sentido que el deudor me pudiera pagar o se considerara que todavía está obligado. Entonces, como bien usted señala, si bien la ley no lo dice, el buen sentido sugiere que el deudor sea notificado de esto. La verdad, con lo cual está en lo cierto, sí. La verdad es que en la práctica, este negocio o esta asunción de deuda también suele tener en la práctica el tercero que se presenta al acreedor para pagar la deuda suele tener un acuerdo con el deudor viejo, porque si no, no se entiende cómo aparece un tipo de la nada y dice, bueno, yo quiero pagar la deuda de me presento y digo, che, yo quiero pagar, tomame como deudor. No, parece una cosa que no tendría sentido económico que ocurriera eso. En la práctica lo que ocurre es que es el deudor quien por algún mecanismo interno de la relación que tiene con el tercero, él lo insta al tercero para que el tercero vaya y se presente al acreedor y se constituya en deudor. Entonces, si bien es cierto que hay que notificarlo, en la práctica el deudor viejo es el primero que se va a enterar de que el nuevo asume la deuda, porque normalmente tiene que ver con alguna relación interna. De esos 4 ejemplos que no les llegué a dar, les di solamente el primero, pero vean que también a través del primer ejemplo se puede perfectamente entender esto. Es decir, puede ocurrir que yo soy deudor, entonces le pido a un tercero que a su vez es deudor mío, que vaya y se presente frente a mi acreedor, se constituya en deudor frente a él, y una vez que se constituye en deudor frente a él, yo lo libero de la deuda que tiene conmigo. Entonces, lo que les quiero señalar, digamos, a renglón seguido de la pregunta del compañero, que es muy atinada, es que pese a que el deudor no es parte en el contrato de asunción de deuda, normalmente es quien insta al tercero para que asuma esa deuda, porque el tercero, normalmente un tercero no va a ir graciosamente a constituirse en deudor de alguien si no tiene alguna razón especial para hacerlo. ¿Se entiende? Y esa razón especial, bueno, suele venir definida, llamémoslo así, por algo que lo está instando el deudor original. ¿Estamos hasta aquí? Sí, profe. Perfecto. Bueno, vamos al último caso, que es el del artículo 1635, que es la promesa de liberación. Esta promesa de liberación, es un contrato por el cual acá lo que se da es que el tercero no asume la deuda, sino que asume las consecuencias económicas de la deuda. Por eso es que ese artículo dice que hay promesa de liberación si el tercero se obliga frente al deudor a cumplir la deuda en su lugar. Esta promesa solo vincula al tercero con el deudor, salvo que se hubiera pactado como una estipulación en favor de un tercero, que es un tema que está regulado en el artículo 1027 y que no viene mucho al caso acá, porque, digamos, termina confundiendo un poco la figura, la pureza de la figura. ¿De qué se trata acá? Acá se trata de que el deudor contrata con un tercero, no para que el tercero
asuma la deuda frente al acreedor, sino que contrata con el tercero para que el tercero le proporcione los remedios o los recursos para haberse liberado de la deuda. ¿Se entiende? ¿Cómo, Sí. cómo hace esto? Bueno, en principio, si no hay una previsión contractual específica que diga cómo debe cumplirse, el deudor de esta obligación, bueno, está más bien, digamos, en disposición para cumplir de la manera que mejor convenga a su interés. Puede cumplir entregándole, le puede dar las sumas necesarias para pagar al deudor en el momento del vencimiento. Puede el tercero sentarse con el acreedor antes del vencimiento y llegar a algún acuerdo por el cual en vez de cobrar una suma de dinero se conforme con una casa o le pague a través de algún mecanismo que puede ser dación en pago o algún otro. Es decir, cualquier mecanismo por el cual, en definitiva, bueno, el tercero termina desvinculando al deudor de la obligación que tenía. Entonces, a partir de que asume la obligación, el tercero no reemplaza al deudor, no se pone en su lugar, ni de manera sustituta, es decir, reemplazándolo, ni como codeudor. La relación entre acreedor y deudor sigue siendo la misma y no hay ni una cesión de deuda ni una asunción de deuda. Las posiciones de acreedor y deudor quedan exactamente igual. Aparece un tercero que contrata exclusivamente con el deudor. Hay promesa de liberación, dice el artículo, si el tercero se obliga frente al deudor, no frente al acreedor, frente al deudor, a cumplir la deuda en su lugar. Es decir, en el momento en el que haya que cumplir la obligación, este tercero lo va a liberar al deudor original. De la manera en la que esté previsto en el contrato o de manera en la cual este tercero en definitiva se las ingenie para liberar al deudor. Lo que debe conseguirle es su liberación. Entonces, de alguna manera esto funciona, si uno quisiera verlo así, como una especie de seguro que está tomando el deudor para estar tranquilo que el día que vence la obligación tiene alguien que va a responder por él. Esto hace que no exista, a diferencia de lo que ocurre en la cesión de deuda o la asunción de deuda, no hay una relación directa entre el acreedor y este tercero, porque este tercero, al no asumir la deuda, no se convierte en deudor y al no convertirse en deudor, ni reemplaza al deudor viejo, es decir, no hay una asunción o cesión privativa, ni hay una acumulación con el deudor viejo, no hay una cesión o asunción de deuda acumulativa. Lo que hay es una promesa de liberación que aparece regulada exclusivamente en este artículo sin mayor detalle. ¿Se entiende? Sí, perfecto. Sí, profe. Bueno, vamos a ver entonces rápidamente la última figura que nos faltaba para completar esta trilogía, llamémosla así, que es el contrato de cesión de la posición contractual. ¿Se ve ahí la presentación? Sí, doctor. Bien, para terminar con las analogías de lo que habíamos hablado hasta ahora. En el contrato de cesión de derechos o de créditos, estábamos transmitiendo la fase activa de la obligación. Es decir, estábamos cediendo
la parte acreedora, la parte que tiene derechos. La deudora quedaba firme. Recién, como vimos en la cesión de deuda o en la asunción de deuda, invertíamos los polos. Es la posición pasiva de la obligación la que se va a transmitir, quedando firme la posición activa o la posición acreedora. Es decir, en un caso se mueve el acreedor, en el otro caso se mueve el deudor y quedan firmes todo el resto de los elementos de la obligación. Es decir, la causa, el objeto, los elementos accesorios, plazo, condición, todo lo demás queda firme. Queda sin modificación alguna. En la cesión de créditos modifico solo al acreedor, dejando firme al deudor y el resto de los elementos. En la cesión de deuda modifico al deudor, dejando firme al acreedor y al resto de los elementos de la obligación. ¿Estamos hasta acá? Sí, profe. Eso es simplemente una recapitulación. Entonces, en la transmisión activa, que hay una cesión de derechos, transmito la parte activa. En la transmisión pasiva hay una asunción de deuda. Ahora, hay un contrato que me permite hacer todo eso y algo más, que es el contrato de cesión de la posición contractual. Que aparece definida en el artículo 1636 del Código, que dice que en los contratos con prestaciones pendientes, cualquiera de las partes puede transmitir a un tercero su posición contractual si las demás partes lo consienten antes, simultánea o después de la cesión. Si la conformidad es previa a la cesión, esta solo tiene efecto una vez notificada a las otras partes en la forma establecida en la notificación al deudor cedido. A ver, entonces, el contrato de cesión de derechos tiene como objeto un derecho, el contrato de cesión de deudas tiene como objeto una deuda, y el contrato de cesión de la posición contractual tiene como objeto una posición contractual. Es decir, el conjunto de derechos y obligaciones y facultades, y recalco esto, y facultades, que tiene una parte bajo un contrato. Acá yo no le transmito un crédito aislado o una obligación determinada. No, le transmito a la otra parte toda la posición contractual en un contrato determinado. Por ejemplo, el ejemplo más común, este contrato es muy común. Por ejemplo, ustedes tienen un contrato de arrendamiento, de alquiler de un local. Y entonces el inquilino, por ejemplo, no le interesa más seguir con el contrato, por la razón que sea. Consigue un tercero que sí quiere continuar con el contrato, quiere continuar con el comercio que se explota allí. Entonces habla con el propietario para hacer un contrato de cesión de la posición contractual. ¿Cuál es la posición contractual que se cede? La del inquilino. Entonces, el inquilino se va a meter en el contrato exactamente en la misma posición y con todos los mismos derechos y obligaciones que tenía el inquilino anterior. Con lo cual, el plazo del contrato va a continuar siendo el que era. La obligación de pagar los alquileres y las demás cargas que pudiera tener el contrato van a seguir siendo las mismas que figuraban en el contrato para la parte del inquilino, y el inquilino va a recibir los mismos derechos que el contrato prevé a su favor, incluyendo ya no solo derechos, sino también las facultades que pudieran estar incorporadas al contrato y que técnicamente no califiquen como derechos. Por ejemplo, la facultad de suspender el cumplimiento del contrato en determinadas circunstancias, o la facultad de invocar la excesiva onerosidad sobreviniente del contrato,
o la facultad de rescindir o de resolver el contrato anticipadamente ante determinadas circunstancias. Entonces, ¿cuál es el efecto de este contrato? El efecto de este contrato es que sale del contrato el anterior parte, con los límites que ahora vamos a ver, pero en principio sale y entra en su lugar otro que lo va a sustituir. Esto puede ocurrir, como les digo, en el arrendamiento, para el arrendatario o para el arrendador. Puede ocurrir que yo sea arrendador porque soy propietario de un local que lo tengo alquilado y lo quiero vender, lo vendo, el que compra va a tener que seguir respetando el contrato hasta su vencimiento, entonces va a tomar la posición contractual del locador bajo ese contrato. ¿Se entiende? Sí, profe. Sí, profesor. Bien. Esto se hace todos los días, este contrato, cuando se ceden boletos de compraventa. Es muy común que en emprendimientos que se están desarrollando, en fideicomisos o no fideicomisos, digamos, en casos de propietarios que venden por boleto, bueno, que quien ha comprado un inmueble por boleto y lo está pagando, en algún momento no le alcance más la plata, no pueda seguir pagando, no le interese más el inmueble, se mude al exterior, lo que sea. Entonces, ¿cuál es una de sus opciones? Encontrar a alguien que le interese ese inmueble y entonces le cede el boleto. De modo que el cesionario recibe el boleto, que es lo que le da derecho a recibir la escrituración y la propiedad del bien en su momento, y asume la obligación de continuar pagando las cuotas del saldo de precio en los términos y en los plazos establecidos. Este contrato de cesión de posición contractual aplica siempre sobre contratos bilaterales, es decir, sobre contratos bilaterales que se están cumpliendo, que tienen prestaciones pendientes. El ejemplo que yo les he dado del alquiler tiene que ser un contrato de alquiler que todavía esté vigente y que las dos partes lo estén cumpliendo. El boleto tiene que ser un boleto en el cual todavía haya prestaciones por cumplir, y hay otros contratos en los cuales se puede ceder la posición contractual. Entonces se transmite a ese tercero el complejo de todos los derechos, obligaciones, poderes y facultades que corresponden a una parte bajo un contrato. Es como si uno reemplazara el nombre de Juan en el contrato por el de Pedro, y a partir de ahí Pedro está colocado en el contrato en la misma situación en la que hasta el momento anterior lo estaba Juan. En cuanto a las obligaciones de las partes, el cedente debe entregar los documentos propios del contrato que se está cediendo, garantiza a la otra parte, como habíamos visto también con relación a la cesión de créditos, en este caso transmite la existencia y validez del contrato, y vamos a ver que hay una posibilidad de cierto afianzamiento de las obligaciones que regula el artículo 1637 y que ahora vamos a ver. En cuanto a las obligaciones del cesionario, bueno, primero se coloca en la posición contractual que se le ha transmitido, y a partir de ahí deberá cumplir con el contrato, y a su vez puede tener que pagar algo al cesionario en los términos y condiciones que se hubieran pactado. El artículo 1637 es el artículo que continúa al que define el contrato, y ahí se dispone que desde la cesión, o en su caso de la notificación a las otras partes, el cedente se aparta de sus derechos y obligaciones, los que son asumidos por el cesionario. Es decir, este es el efecto que ya estábamos mencionando desde que arrancamos. Digamos adicionalmente entonces que, sin embargo, los cocontratantes cedidos
esto es el efecto de garantía que les mencionaba antes, o de fianza. Conservan sus acciones contra el cedente si han pactado con este el mantenimiento de sus derechos para el caso de incumplimiento del cesionario. En tal caso, el cedido o los cedidos deben notificar el incumplimiento al cedente de los 30 días de producido. De no hacerlo, el cedente queda libre de responsabilidad. ¿Qué es lo que sostiene este artículo? Este artículo, a diferencia de lo que ocurre con la cesión de deudas o de la asunción de deudas que habíamos visto hace un rato, que exige o que dispone que en principio la cesión es acumulativa y excepcionalmente queda liberado el cedente si el acreedor así lo autoriza expresamente. En este caso es al revés. Si el cocontratante quiere conservar algún derecho, lo tiene que manifestar y establecer expresamente cuando se celebra el contrato de cesión de derechos. Eso quiere decir que si en la cesión del contrato de arrendamiento, por ejemplo, el inquilino le cede su posición contractual a un tercero, el tercero empieza a funcionar como inquilino y salvo que el propietario o el locador se hubiera reservado algún derecho contra el cedente, ya solamente puede reclamarle a partir de allí los alquileres al nuevo inquilino, no al viejo. ¿Por qué? Porque se produce esta liberación del viejo, de la vieja parte del contrato y es reemplazada por la nueva. Hay una excepción, que es la que prevé este artículo, que dice que allí puede que el contratante, en este caso, por ejemplo, el propietario, podría decir, no, yo autorizo la cesión, pero quiero que el viejo propietario, que el viejo inquilino quede de alguna manera asegurando el cumplimiento de las obligaciones del nuevo. La ley lo autoriza, la única salvedad que aquí se prevé es que si hay un incumplimiento del nuevo y el propietario quiere hacer valer ese derecho respecto del cedente, debe notificarlo dentro de los 30 días del incumplimiento. Caso contrario, bueno, va a perder sus derechos. No contra el cesionario, sino contra el cedente. Bueno, quedan un par de artículos más del artículo de cesión de posición contractual que creo que pueden leer por su cuenta tranquilamente, y si tienen alguna duda me la comentan en la clase que viene. Perfecto, doctor. Bueno, les recomiendo que estos contratos, el de cesión, bueno, estos que me dicen cesión de créditos, de derechos, cesión de deuda, asunción de deuda y cesión de posición contractual, véanlo con tiempo. No lo dejen para el final, porque lo que suele pasar es que si lo dejan para el final y después les surgen dudas, bueno, yo sé que después se consultan entre ustedes, y bueno, pero pierden la oportunidad de poderlo comentar en alguna clase y que lo aclaremos para beneficio del que tiene la duda y de todos los demás. Entonces, si estos que son más complejos, hay contratos más sencillos, estos son bastante complejos y muy técnicos, bueno, estudienlos o véanlos y para poder aprovechar alguna de las clases que siguen y que sin perjuicio que veamos otra cosa, si hay algún tema que ha quedado en el tintero de esto, lo vemos. Perfecto, sí. Profe, Bueno. el parcial quedó para el lunes 5 de diciembre, ¿no? Sí, para el 5 de diciembre, sí. Listo, gracias. Bueno, que descansen y nos vemos el jueves, porque el lunes es feriado, ¿no? Sí, el lunes es feriado. Chao, profe, gracias. Bueno, que descansen, chao. Hasta luego. Hasta la próxima.